Pedro Bermúdez fue un compositor que en 1595 viajó a Guatemala para convertirse en maestro de capilla de la Catedral Cusqueña. Posteriormente viajó a Puebla para continuar su trabajo. Este personaje fue abordado en la conferencia Pedro Bermúdez y la Imitatio como homenaje a compositores hispanos de la primera mitad del siglo XVI. Se conocen solo una porción muy pequeña de sus composiciones y básicamente solo las que protegió, por decirlo así, la Iglesia Católica de al menos 2 ciudades donde estuvo. Sí que consta que compuso como canciones en español, por ejemplo, ¿verdad? Pero no se conserva nada de eso. Hay 28 obras suyas conservadas entre Guatemala y Puebla, todas son litúrgicas en latín, complejas, digamos, con un contrapunto polifónico donde dialogan las voces, no van simultáneas, sino que se van imitando. En sus creaciones, Bermúdez retomó a algunos compositores del siglo XVI como Mateo Flecha el Viejo y Cristóbal de Morales. En general, si uno ve los tratados teóricos de la época donde enseñan a componer, por ejemplo, siempre citan, precisamente toman como modelos a quienes imitar a una serie de compositores, entre los que no faltan, sobre todo Cristóbal de Morales. Mateo Flecha no entraba en buena medida porque casi solo se conoce su música de este tipo, que es más de teatro. Entonces, y los teóricos están tratando de formar gente para que haga música religiosa, ¿verdad? Entonces no suelen citar sus obras, pero son 2 referentes importantes. Lo curioso es que los 2, tanto Mateo Flecha, el Viejo, como Cristóbal de Morales, fallecieron en 1553. No había nacido todavía Pedro Bermúdez. Durante la conferencia impartida en el Centro Nacional de las Artes y que puede verse en el canal de YouTube del CENEDIM, se habló de las aportaciones estilísticas que hace Bermúdez. En buena medida, Pedro Bermúdez lo que hace es actualizar estilísticamente esto que ya es de medio siglo, más de medio siglo antes que él. Y, por ejemplo, hay detalles que el uso de ciertas disonancias o ciertos recursos retóricos para expresar alguna emoción o alguna circunstancia que no era común en la época de estos otros compositores, por un lado. Y por otro lado, y eso es quizás lo más notable, es que exprime al máximo las posibilidades de diálogo entre los temas, por decirlo así. En un futuro, el CENEDIM publicará algunos libros sobre Pedro Bermúdez en donde se incluirán las partituras de sus composiciones. Noticias 22, Alberto Aranda.